Hubo una época en la que los experimentos secretos no buscaban controlar el cuerpo, sino el tiempo. No hablamos de ciencia ficción. Hablamos de un proyecto militar que, según insiders y documentos filtrados, habría logrado algo que cambiaría la percepción de la realidad, ver el futuro. Se llamó Looking Glass, como el espejo de Alicia, ese que te muestra una dimensión paralela. Solo que esta vez no era un cuento. El proyecto Looking Glass fue mencionado por exmilitares, denunciado por insiders de la comunidad de inteligencia y relacionado con instalaciones subterráneas como las de Groom Lake y la base de S4, cerca del Área 51. El objetivo era claro, ver líneas de tiempo futuras con una máquina de observación cuántica. Según las filtraciones, esta tecnología habría sido capaz de proyectar posibles futuros, no en una pantalla como una película, sino como una experiencia envolvente, donde los operadores podían sintonizar distintos escenarios y visualizar cómo ciertas decisiones modificarían los eventos venideros. No es casualidad que muchos lo relacionen con los experimentos de visión remota del Gateway Project o con lo que de ARPA desarrollaba en paralelo. La diferencia es que Looking Glass no intentaba mirar con la mente, sino construir un artefacto que lo hiciera. Algunas versiones indican que la máquina funcionaba con una tecnología basada en geometría sagrada, resonancia magnética y estructuras toroidales que simulaban la forma del espacio-tiempo. La idea era crear una distorsión temporal contenida, una especie de burbuja energética en la que se podía observar qué sucedía cuando se activaban ciertas variables históricas. Es decir, una simulación cuántica de la realidad futura. Pero lo que encontraron, aseguran, fue algo que no esperaban. Entre los informes no oficiales que circularon, se afirma que la máquina comenzaba a fallar al proyectar más allá del año 2012. Las líneas de tiempo comenzaban a fragmentarse, los escenarios futuros se volvían incoherentes o directamente colapsaban. ¿La razón? Algunos afirmaron que el 2012 no era un fin del mundo como muchos pensaron, sino un punto de bifurcación temporal. Un momento en el que todas las realidades posibles comenzaban a entrelazarse, como si el tiempo dejara de ser una línea y comenzara a comportarse como una red fractal. La máquina, simplemente, no podía seguir mostrando un único camino. Todo se volvía variable. Todo parecía reseteado. Y aquí es donde la hipótesis se vuelve más incómoda. Algunos de los operadores del proyecto empezaron a sugerir que el futuro ya no podía ser cambiado, porque ya había sido visto, que en el acto de observar, lo habían sellado, que el conocimiento mismo de esas líneas de tiempo activaba, como una profecía autocumplida, los eventos que se querían evitar. Y que por eso, tras múltiples intentos, el proyecto fue archivado. No porque no funcionara, sino porque funcionaba demasiado bien. La tecnología habría sido ocultada, enterrada bajo capas de secreto y clasificaciones que nunca verán la luz pública. Pero las secuelas quedarían, líderes mundiales tomando decisiones no por convicción, sino por temor a una línea temporal específica. Cambios bruscos de política, eventos aparentemente aleatorios, incluso conflictos provocados, todo para evitar el peor resultado visualizado. ¿Y si las tensiones que estamos viendo hoy, entre potencias globales, no son reacciones espontáneas, sino respuestas programadas a un futuro que alguien ya vio? ¿Y si alguien, en algún laboratorio subterráneo, vio una guerra que destruiría el equilibrio, y ahora todo está sucediendo para impedirlo, o para cumplirlo? Puede parecer una teoría más. Pero cuando todos los caminos llevan al mismo desenlace, la pregunta no es si es real. La pregunta es, ¿quién vio primero lo que está a punto de pasar? Si el proyecto Looking Glass realmente funcionó, entonces debemos aceptar una idea perturbadora. El presente que vivimos fue elegido por alguien, en otro tiempo. No por una profecía, ni por una predicción mística, sino por una decisión racional basada en datos, en escenarios, en simulaciones de lo que vendría. Y si eso es así, la historia que nos rodea no es orgánica. Es dirigida. Pensemos en las tensiones actuales entre Estados Unidos e Irán. Para muchos, parecen solo parte de un conflicto geopolítico. Pero si leemos entre líneas, si observamos las decisiones como si fueran jugadas de ajedrez ya anticipadas, algo no cuadra. La velocidad con la que se despliegan movimientos militares, las respuestas casi sincronizadas entre países, los ciclos que se repiten como si ya estuvieran escritos. ¿Y si este conflicto ya fue proyectado décadas atrás? ¿Y si cada provocación no es una reacción espontánea, sino un paso previsto en un guión que ya fue visualizado con tecnología como Looking Glass? En la serie Dark, el tiempo se muestra como un bucle. Cada intento por cambiar el futuro termina provocándolo. Lo mismo podría estar ocurriendo ahora.
Los líderes no actúan para construir un futuro distinto, actúan intentando evitar uno específico que ya fue visto. Y en ese intento, lo están creando. Como si la visión de lo que vendrá fuera más fuerte que el deseo de cambiarlo. Los defensores de esta hipótesis afirman que Looking Glass reveló futuros catastróficos. Colapsos económicos, conflictos nucleares, eventos climáticos extremos. Y que a partir de entonces, el mundo entró en una especie de carrera silenciosa para ajustar la realidad a una línea menos destructiva. Pero esa línea implica sacrificios, guerras estratégicas, pandemias, control social creciente, y decisiones que parecen ilógicas desde afuera, pero que quizás responden a una visión que no podemos ver. Es aquí donde la noción de libre albedrío se desmorona. Porque si los líderes del mundo están tomando decisiones en base a futuros ya conocidos, entonces nuestra libertad es solo una ilusión. Todo lo que vivimos, los cambios, las crisis, incluso los avances tecnológicos podrían estar ocurriendo no por innovación, sino por necesidad. Una necesidad de alinear la realidad a una línea temporal específica, que garantice estabilidad al costo de la verdad. Incluso ciertos movimientos sociales, tendencias mediáticas o cambios culturales parecen, en retrospectiva, guiados por una lógica invisible. Como si cada pieza del tablero estuviera siendo movida con precisión para evitar algo. O para cumplir algo. Algunos exmilitares han afirmado que, antes del cierre del proyecto, los operadores comenzaron a experimentar síntomas extraños, desorientación temporal, pérdida de identidad, sueños compartidos, y la sensación de vivir en eventos repetidos. No era solo que el futuro podía verse, era que la conciencia de haberlo visto comenzaba a alterar el presente mismo, como si hubieran atravesado un límite que el ser humano no debía cruzar. La hipótesis más inquietante es que la máquina no solo mostraba el futuro, sino que lo fijaba, que al observar una posibilidad, esa posibilidad se solidificaba, y todo lo demás comenzaba a colapsar. Si eso es cierto, entonces cada mirada al futuro era una sentencia, y cada intento por cambiarlo, una cadena más que lo amarra a la hora. Volvamos a lo que está ocurriendo hoy. Las decisiones políticas que parecen irracionales, los conflictos que estallan de pronto, los líderes que parecen seguir patrones sin sentido. ¿Y si todos ellos están obedeciendo a algo que vieron, pero que no pueden revelar? ¿Y si todos temen lo mismo, alterar demasiado la línea y desencadenar el peor de los futuros? Si alguna vez se usó el proyecto Looking Glass para definir qué debía pasar, entonces hoy estamos viviendo dentro de esa elección. Y puede que lo que nos parezca caos, en realidad sea orden. Un orden antiguo, elegido en otra era, por otros ojos, bajo otra lógica. Hay algo más perturbador que la existencia de una máquina capaz de ver el futuro, que la estemos viviendo sin saberlo. Que cada evento global, cada decisión política, incluso cada cambio en nuestras sociedades, no esté ocurriendo de forma espontánea, sino porque alguien, en otro tiempo, ya lo vio, y trazó el camino que seguimos ahora. Muchos aseguran que el proyecto Looking Glass dejó de usarse porque los operadores llegaron a una conclusión: el tiempo no era tan flexible como creían. Al mirar demasiado al futuro, comenzaron a ver cómo los eventos colapsaban en un solo resultado. No importaba lo que hicieran, siempre terminaban en el mismo punto. Un colapso inevitable. Un final que parecía escrito. Eso despertó una idea inquietante. ¿Y si el futuro no es un abanico de posibilidades, sino una estructura fija, donde lo único que cambia es la forma en que llegamos a él? Algunos científicos que habrían trabajado en el programa declararon fuera de cámaras y en espacios anónimos que el punto de convergencia no solo era una posibilidad, era una certeza. Y en ese punto, no se trataba ya de ver el futuro, sino de entender que todo estaba condicionado, que los errores serían repetidos, que las guerras eran inevitables, que incluso los intentos por evitar una catástrofe la generaban, y que al conocer lo que viene, uno ya no puede escapar de su influencia. Es como vivir sabiendo que tu historia ya fue escrita por alguien más. ¿Y si ahora mismo, los gobiernos más poderosos del mundo siguen alineando sus acciones con lo que aquella máquina proyectó décadas atrás? ¿Y si las tensiones crecientes entre países no son señales de caos, sino indicios de que la línea de tiempo prevista está cumpliéndose paso a paso? Lo más probable es que lo que parecía ficción ahora sea estrategia, y lo que parecía paranoia, sea solo información filtrándose por accidente. Incluso la cultura popular podría ser parte del mismo mecanismo. Películas, series, novelas, muchas ideas creativas parecen anunciar escenarios que luego se vuelven reales. ¿Coincidencias? ¿O parte de un proceso de normalización colectiva?
Una forma de preparar nuestras mentes para lo que viene, como si alguien, en alguna sala de decisiones, dijera, mostremos pequeñas partes, pero nunca el todo. La máquina ya no necesita estar activa si el mundo se mueve bajo el reflejo de su última proyección. Si lo que estamos viviendo fue uno de los tantos futuros observados, entonces la vida que llevamos no es libre, sino una ejecución, una secuencia inevitable. Y eso explicaría por qué, por más que algo parezca cambiar, todo regresa al mismo ciclo: conflictos, crisis económicas, avances que prometen libertad pero traen más control. Si todo esto es cierto, entonces no es que estemos a punto de perder el control, es que nunca lo tuvimos. Y el verdadero secreto del proyecto Looking Glass no era su existencia, sino lo que reveló, y el hecho de que nadie más pueda acceder a esa información. Lo que queda fuera de toda duda es que, en algún momento, alguien tomó una decisión: encender esa máquina, mirar más allá del presente, y luego actuar como si ese conocimiento no existiera. Pero eso es imposible, porque una vez que sabes lo que viene, todo lo que haces cambia. Y tal vez, lo que cambió, fue el mundo entero. Y tú, que estás viendo esto ahora, tal vez solo lo haces porque así fue previsto. Tal vez alguien ya sabía que ibas a escuchar esta historia, y que algo dentro de ti iba a despertar. ¿Alguna vez sentiste que el camino que tomaste ya estaba escrito? Déjalo en los comentarios. Podrías no ser el único. Suscríbete si algo de esto te resulta familiar. Tal vez no sea la primera vez que lo escuchas. Comparte este video con alguien que cree que controla su destino. A veces, el libre albedrío es solo la ilusión más elegante del sistema. Y recuerda, no todos los eventos son accidentales. Algunos ya fueron vistos. Y ahora, solo están repitiéndose. Esto fue Hipótesis Misteriosas.